Hola, hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Yo soy Marta. Y juntos somos Missio Dei. Y esto es Conectando Corazones Podcast. Missio Dei Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Missio Dei no representa a ninguna organización en específico, y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Bueno, misioneros, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Esta es nuestra cuarta serie que va a llevar por título Armas de Guerra. Como ya pueden ver aquí, pues tenemos a una invitada muy especial que nos va a acompañar en el primer episodio, que tiene por nombre Orar es pelear. Orar es pelear. Así que, bueno, sin más preámbulo, presentamos en este momento a nuestra hermana Marta Hernández. Ella nos va a estar acompañando aquí en este episodio. Bueno, Dios les bendiga y gracias por la invitación. Me encanta este espacio porque el centro de este espacio se llama Jesucristo. Amén. Así es. Así es. Bueno, para empezar, creo que Mafe preparó unas preguntas. Una serie de preguntas. Una serie de preguntas. Miren, te lo paso para que respondas. Okay. Bueno, hermana mami. Primera pregunta. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste que la oración literalmente movió algo espiritual o cambió una situación? Bueno, sí. Recuerdo haber tenido una experiencia cuando el Señor me rescató. Cuando recibí las 13 bautismales, siempre me iba a orar después de esas clases al salón de reunión de la iglesia. Y estando allí orando, Dios me mostró que había algo en mí que no debía estar. Yo me asusté muchísimo, pero el Señor sentí que me decía que siguiera orando, que siguiera orando. Ese duró como 5 momentos o 5 semanas, y vi cómo el orar empezó a alejar eso que no debía estar en mí. Entonces fue la primera conexión o la primera evidencia para mí del valor de la comunicación con Dios. Eso me pareció muy bonito, y hasta que el día que ya eso que estaba en mí, que yo no sabía, se fue. Eso fue una primera experiencia muy valiosa y muy diciente para mí como nueva creyente. Amén. Es que, bueno, antes de ir a la otra pregunta, ¿vas a decir algo o yo? Bueno. Es que cuando estaba pensando que el miedo a encontrarnos con cosas desconocidas o que consideramos mayores a nosotros es lo que hace que tengamos una limitación, y sabemos que orar es hablar con Dios, ¿sí? Pero lo dejamos en eso nada más. Porque yo creo que hay un miedo de pronto de incapacidad mental para aceptar o entender las cosas que pasan. Porque lo que tú dices, estabas orando y viste algo. Entonces, eso no debe ser como fácil tampoco, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi trasfondo y de donde Dios me rescató a mí está muy conectado con lo espiritual, porque el Señor a mí me rescató de la brujería, de la hechicería. Entonces para mí el ambiente espiritual no era tan extraño, pero estaba ubicada totalmente tan lejos de Dios, engañada por el enemigo y viendo muchas cosas que eran contrarias al Señor a nivel espiritual, en las prácticas en las que yo estaba aún desde el vientre de mi mamá, porque mi mamá fue espiritista. Ella leía la tabla Ouija y iba a los mediums y todo eso. Entonces yo fui criada, y desde el vientre de mi mamá yo fui llevada a ese ambiente hasta que el Señor Jesús me encontró, que fue el momento en que Él rompió con todo eso y me abrió los ojos para mostrarme yo dónde estaba. En un lugar que yo creía que Dios estaba, pero era un engaño del enemigo. Ahí no estaba Dios, yo estaba muy lejos de Él. ¿Vas a decir algo? Es como, sí, es que cuando mencionabas eso, pienso en que, pues, lo que Mafe, entiendo como ambas posiciones, o sea, como que, claro,
es muy diferente la posición que tú tienes al haber sido criada en el Evangelio y la posición que tú tuviste al no haber sido criada en el Evangelio. Entonces, sí, bien claro, como Fer menciona, hay un miedo a veces cuando uno igual se enfrenta a cosas desconocidas. Para ti no era tanto lo desconocido, sino como de pronto el estar, o sea, el como darte cuenta o llegar a estar al descubierto. Siento que eso pudo haber sido también como lo chocante, O sea, más que el miedo en sí. Okay. Es más como el entender que hay cosas en mí que tenían que ser transformadas y cambiadas de raíz. Y fue una experiencia muy linda porque descubrir eso fue muy impactante. A mí me impactó muchísimo saber que aunque yo sabía lo que había vivido tanto tiempo atrás, yo desconocía que yo estaba en esa condición. A mí me impactó muchísimo. Yo recuerdo que ese día yo sentía que el corazón se me iba a salir del miedo, porque una cosa es practicar cosas, pero tú sabes que tienes algo dentro que no debe estar. Eso es muy impactante, pero al mismo tiempo fue muy hermoso ver cómo Dios mismo me enseñó a mí a tener un valor y una autoridad de parte de Él para pararme firme y decir: usted ya no tiene nada conmigo, enemigo, ahora yo voy a ser de Cristo. Amén, así es. ¿Quieres continuar? No voy a hacer más preguntas porque es que hay que desarrollar el tema Sí, más claro. adelante. ¿Haces la segunda rompehielo? Bueno, pues sí, es que siento que ya hay muchas cosas como que se pueden desarrollar. No quiero desviar el tema, más bien de seguir de esta pregunta. Lo que te voy a preguntar, que mencionaste, quería preguntarte cómo descubriste ese valor a través de la oración, cómo Dios te enseñó ese valor que mencionaste, como de posicionarte como una guerrera y pararte a decir: ok, hay algo en mí que debe ser transformado, que debe ser cambiado, y voy a pelear, voy a ir a la guerra por esto, no me voy a quedar a un lado, sino que voy a salir adelante a por esta victoria. Te lo acepto. A ver, bueno, cuando esto sucedía yo era muy pequeña, como creyente, era una bebé. Entonces realmente la oración no la conocí a profundidad, pero sí el Señor tuvo un trato conmigo de enseñarme cómo, con la palabra, cómo enfrentar eso, rechazar los pensamientos negativos, que yo no iba a poder seguir a Cristo, que yo me iba a morir y que nunca iba a ser de Cristo. Entonces el Señor me daba esa seguridad en hablar en voz alta y confesar que yo iba a ser de Cristo, que yo no me iba a morir, que yo iba a abandonar todas esas cosas que me alejaron de Dios. Y había una tristeza en mi corazón, esa tristeza que dice el Señor que es buena tenerla, porque es una que nos lleva al arrepentimiento. Yo sentía dolor de ver por todo lo que yo tenía y lo que había vivido, y por eso había abandonado al Señor, no lo había conocido, no lo había honrado, no había estado con Él. A mí eso me produjo tristeza, al mismo tiempo me hizo desechar todas esas cosas, porque tomé muchas decisiones muy rápido en mi vida, porque Dios tuvo este trato conmigo tan específico, tan puntual y tan pronto, porque alguien me decía que mi conversión al Señor fue algo que fue muy rápido. Yo tomé muchas decisiones porque yo sentí ese arrepentimiento en mi corazón, porque tenía sed de Dios, porque estuve expuesta a las fuerzas contrarias a Dios y que me buscaron para dañarme. Entonces eso me llevó a ver a Dios como ese Salvador realmente que Él es en mi vida. Amén. Así es. ¿Tú eres ahí? ¿No? No. Ok. Quiero ir a algo más adelante. Ok, bueno. Pues ya como atando un poco tal vez entonces ahora con las preguntas o el desarrollo del tema que queríamos tener. Como lo mencionaste, pues sí hay escenarios o momentos en los que Dios de alguna manera también nos muestra, como mencionaste, algo que tiene que ser cambiado, algo que tiene que ser expuesto, que muchas veces también no se confiesa con la boca las cosas, y eso también, la palabra es poder, y si uno no confiesa lo que uno está exponiendo a la luz de Jesús,
pues uno lo ve muy místico y todo, pero realmente así es como funciona. Uno tiene también que declarar Claro. y hablar lo que uno está viviendo. Entonces, ya pues estando más grande, con mucha más madurez espiritual, ¿cómo considerarías tú o qué crees tú que es la oración y cómo la consideras tú ahora como parte de tu vida? Sí, para mí la oración siempre ha sido un tema muy interesante y que he querido entender, porque la primera conexión con la oración fue como que tuvieras una lista larga de peticiones interminables y en el transcurrir del tiempo uno se da cuenta que para mí la oración es relación con Dios, conocer a Dios, pero conocerme a mí también, porque la oración que te lleva a conocer a Dios también te desnuda a ti, te descubre a ti. Entonces es un momento muy importante en la vida del cristiano, porque es allí donde realmente sale todo lo que tú eres a la luz. Sí. No es solamente pararme o bueno, orar, buscar ese espacio para hablar y hablar y yo hablar y pedir, sino que hay que darle espacio a Dios a que te ilumine. David, uno mira a David y él decía, Señor, examíname, renuévame, cámbiame, hazme esto nuevo. Y eso no sale de una conversación Como básica. sí, como básica o de las necesidades De solamente pequeñas. pedir. Exacto, sino que él miraba adentro de él, porque estaba ante la luz que todo lo descubre. Sí. Y es lindo que David no rechaza esa vulnerabilidad delante de Dios en la oración, sino que él permite que Dios, que conoce todo, pero él de su voluntad se abre, dice, y no solamente expresa esta necesidad de Dios, sino que él muestra la vulnerabilidad del ser humano. Él no solamente se va a la alabanza, sino que le dice, Señor, véngate de esto, le da la ira santa, como decimos. Muy real. Él es muy humano y vemos cómo Dios lo recibe como Él es y lo va formando y lo va moldeando. Así somos nosotros. La oración es en relación con Dios, un conocer y descubrir el corazón de Dios cada día, porque Dios es tan grande. Y también es un descubrir y una confrontación personal. Así es. Porque uno piensa que uno es una cosa y resulta que Dios empieza a iluminarte y tú empiezas a tener ese descubrir tuyo de que, uy, necesito cambiar esto, Señor, ayúdame a dejar esto, Señor, ayúdame a esto. Entonces, la oración para mí ha tomado ese sentido y es un tiempo precioso, donde hay que también admirar a Dios y permitir que Dios nos hable. Pero también es una forma de vida, porque si uno se pone a mirar, la oración tiene como varios momentos o facetas, y uno digamos, los que pueden orar 20 minutos, media hora, 45, una hora, en una hora uno no puede desarrollar todo lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a cómo orar. Entonces, realmente es una oración de toda la vida. Amén. Constante. Sí, yo voy a decir algo antes de que Sí. sigamos. Es que una cosa que es importante para llegar como a ese nivel de oración es conocer a Dios también, porque si no, uno cae en la checklist de, bueno, voy a orar gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por los alimentos, porque se quedan pequeñeces y nuestra vida trasciende mucho más que nuestras necesidades, que son necesidades, pero son humanas, son muy, no quiero decir básicas, pero son como muy sencillas comparado con lo que realmente representa nuestra vida, que es más allá de esta tierra. Entonces nos preocupamos por la comida, por el trabajo, por la ropa, por una cosa, por la otra, y dejamos de lado lo que realmente forma lo que nos va a llevar más allá, lo que realmente nos va despojando, como los pesos que cargamos y que a veces no sabemos que cargamos, que realmente deben ser tratados y trabajados para poder ir avanzando en ese proceso. Y lo otro que iba a decir es que David también ha dicho mucho eso, ¿no? Dice David que en la oración
no solamente uno habla y habla como lorito mojado, sino que a veces ya llega un punto en el que uno debe callarse para, pues, no sé si físicamente escuchar, pero sí como dejar que Dios también en ese, porque si no es como cuando uno va a un café con alguien y uno y el otro Esas son las peores amistades. sí, toma, se acabó el café. Sí, exactamente. Y bueno, para complementar y lo que mencionaba Mafe, sí, es muy bonito porque pues nosotros obviamente compartimos como la intimidad del hogar y pues cuando hablamos ciertas experiencias, pero digamos para ampliar un poco el cuento, justamente hemos ahondado mucho en eso en el último año, porque Dios nos ha permitido vivir en muchos escenarios en los que la oración literalmente se ha vuelto la respuesta. Vital. Es como la única forma en la que Dios nos lleva de la mano y dice como esto, o sea, no hay otro lugar, no hay otra forma, no hay otra cosa que podamos hacer, porque llega un momento y justamente pues nos estaba pasando una situación en la que yo le decía a Mafe, ya se hizo lo que nosotros podíamos hacer, ahora de verdad hay que soltar, porque a veces uno sigue aferrado a querer orar, pero pelear con las armas humanas y con las formas humanas. Y entonces, para finalizar la historia, lo que Mafe menciona también tiene que ver con una escena muy específica donde habíamos pasado por un proceso muy difícil y estábamos como en el auge, en el punto más alto de las emociones, donde todo se sentía como a flor de piel. Y un día yo sentía como que ya definitivamente ya no podía hablar más, o sea, físicamente ya yo decía no puedo decir nada más porque ya estoy muy agotado, estoy muy cansado. Y entonces en ese momento me acuerdo que estaba en el baño y sonó una canción, que aquí les vamos a dejar el link en la descripción del video. Sonó una canción y fue tan espectacular porque fue literalmente Dios hablando a mi cerebro y decirme como calla. No con ese como cállate, ya cállate por favor, sino como tú lo mencionas, muy amablemente, fue como calla, que yo también estoy en el silencio. Y aprender a escuchar y a estar bien con el silencio de Dios. Y pues realmente es el espíritu al que Dios le habla. Eso, y para complementar, porque aquí yo tenía en las notitas que está Lucas 22:44, porque a veces pensamos que no, que qué sufrimiento uno como persona pasando por todo eso, pero Jesús cuando estuvo aquí en la tierra también sintió esa agonía, y ahí en Lucas 22:44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. Sí. Entonces, un ejemplo más de que orar es vital. Orar es vital y orar, como tú lo mencionas, es parte fundamental de descubrir que tenemos emociones, que tenemos sentimientos y que tenemos algo que necesitamos compartir con Dios. Entonces, queremos hacerte la pregunta central de este episodio. ¿Por qué consideras que orar es pelear? Bueno, la oración pelear. Yo pienso que la oración es pelear, pero no yo, porque tenemos un hermano mayor. El Señor Jesús es mi padre, pero también es mi hermano mayor. Y pienso que Él pelea nuestras batallas, porque dice la palabra que Él va delante de nosotros. Y Él pelea nuestras batallas y nos regala sus victorias como nuestras. Entonces el Señor pelea por nosotros, nosotros nos aferramos a Él, nos apegamos a Él y vienen las tormentas y nos abrazamos a Él, nos fundimos con Él para que Él pelee las batallas y entonces Él nos diga, bueno hijo, has pasado esta guerra, esta batalla, levanta tus manos en victoria porque yo he vencido. Amén. Entonces la oración siempre es esta fusión con Dios, digámoslo así, como que yo me derrito y dejo de ser yo para fundirme en Dios. Y esa es la meta, lograr ser uno con Él, que no haya separación entre Él y yo, sino que yo derrita todo lo mío,
en el sentido de aquellas cosas pecaminosas con las que luchamos todos los días Así es. y que debemos reconocer todos los días, dejar que todo eso se funda y salga a nosotros para que realmente podamos decir como Pablo que ya no vivo yo, más Sí. Cristo vive en mí. Esa es la guerra nuestra de todos los días, porque nosotros vemos como las guerras como tan externas, pero realmente las guerras las llevamos todos los días dentro de nosotros porque somos carne. Entonces es la lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere adorar a Dios, quiere parecerse a Dios, quiere respirar, oler a Dios, pero la carne no quiere. Entonces esa lucha interna es esa guerra que Dios nos ayuda a pelear por medio de esa comunión y esa intimidad y esa relación permanente con Dios. Entonces Él es el que pelea por nosotros, y ese instrumento que Dios nos regala para estar conectados, para estar abrazados, aferrados, es la oración. Lo que podemos estar en esa situación que nos quiebra como humanos, pero el Espíritu de Dios nos da el poder para permanecer en pie firmes. Así es. Tú vas a mencionar. Sí, porque no había considerado orar es pelear de esa forma. Ah, Es que antes de que ella empezara a hablar, yo iba a decir como, ¿y por qué peleamos? Porque, o sea, digo que no lo había considerado así porque, claro, orar es pelear contra mí mismo, en cierto modo, ¿sí? Contra mi carne. Porque yo lo estaba pensando de otra forma distinta. A veces peleamos por cosas que se nos quieren arrebatar, pero que Dios ya nos dio, ¿sí? También. Y aquí estaba divagando por qué otras cosas peleamos Sí. en oración. Así es. Necesito Buena- que alguien me responda. Buena pregunta. ¿Quieres complementar algo ¿A eso? ¿O a eso? qué? Ok. No, es que la guerra más importante nuestra es con nosotros mismos. Está en nosotros mismos. ¿Perdono o no perdono? ¿Tengo misericordia o no tengo misericordia? ¿Soy totalmente auténtico para Dios o voy a medias? ¿Soy honesto con Dios o estas cosas no se las cuento porque entonces me va a decir que tengo que dejar aquello o lo otro? Entonces esa es la guerra de nosotros todos los días, parecernos a Cristo. Por eso es que todos los días, y cuando nosotros somos conscientes de eso, todos los días nos tenemos que arrepentir. Así es. Todos los días tenemos que presentarnos, digo yo, como la primera vez que después de haber conocido a Cristo empezamos esa vida cristiana de ese proceso de limpieza que el Señor nos hace. Todos los días uno no debe perder eso nunca, así tenga muchos años en el Evangelio, así tengas muchos años de edad, uno a esta edad todavía tiene que presentarse a Dios en arrepentimiento, en esa búsqueda de limpieza. Y David es un ejemplo de eso. David todo el tiempo estaba: límpiame, santifícame, Señor, cámbiame, que tenga un espíritu diferente dentro de mí, que todo eso. Pero entonces también él expresaba su humanidad, y a Dios le gusta eso. El otro día compartíamos y decíamos: no hagamos oraciones piadosas, hagamos oraciones honestas. Señor, estoy que no puedo con esto, estoy, mejor dicho, saturado y cansado, y bueno, tantas cosas que pensamos que no se deben expresar en oración, pero a Dios le gusta eso, porque en medio de esto es el reconocimiento de mis pecados, de mis fallas, de lo que tengo que mejorar, de lo que tengo que cambiar, que solamente de la mano de Dios y con el poder suyo se pueden realizar. Amén. Es que convertimos la oración o a Dios en algo muy religioso, porque pensamos que, ay, no, y no somos crudos, pues. Y por esas oraciones tal vez no, o más bien por esas oraciones tan piadosas, es que muchas personas no avanzan en su vida cristiana, porque se quedan todo el tiempo fingiendo que todo está bien y que ellos no, a veces ni siquiera no es que no quieran reconocer, sino que simplemente no son capaces de desbordar su oración ante Dios de una manera real y auténtica. Entonces, sí, como consejo, es muy importante llevar, yo las llamo oraciones rotas, oraciones que no son perfectas, Así es. oraciones que no siguen la fórmula de primero te agradezco, después te honro, después te... sino que simplemente permito que mi espíritu suelte
lo que está sintiendo, porque últimamente, hace como 2 meses para acá, yo he venido ahondando en eso. Últimamente, esto que ustedes pueden ver de mí es solamente un contenedor, pero lo que importa, lo que realmente sufre, es lo que está aquí adentro. Y yo a veces lo pienso y digo, ya veo a mi espíritu como, a veces lo trato como una persona a veces externa a mí, como para poder graficar en mi mente que es alguien que también sufre, que es alguien que está necesitado, que pertenece a mí, está dentro de mí, pero a veces uno no hace conciencia de que está ahí y de que se ahoga, se cansa, se aflige, y uno sigue la vida y sigue la vida y sigue la vida, y el espíritu sigue ahogándose, sigue ahogándose y sigue cargando. Entonces es muy importante eso. Y ya para entrar como en una recta final del episodio, queríamos hacerte una pregunta clave. ¿Alguna vez has sentido que solo la oración te mantuvo firme en una temporada muy oscura y muy difícil de tu vida? Sí, tuve una experiencia hace algunos años, ya algunos añitos, de vivir una tempestad en mi vida que uno nunca espera, que le nazca a uno un hijo enfermo. Primero porque uno piensa Dios es bueno. Cuando uno llega al Evangelio uno dice Dios es bueno, todo me va a ir bien. Bueno, quiero decir que en Dios todo es bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos concepto de que unas cosas son buenas y otras son malas, pero realmente en Dios todo es ganancia. Entonces ese momento para mí fue muy duro, porque yo pensaba, no, yo no tengo la experiencia de una hermana de muchos años en el Evangelio para enfrentar una cosa de estas. Entonces a mí eso me asustó, porque yo sentí que no tenía la experiencia para enfrentar eso. Pero Dios me hizo un recorrido muy especial y me mostró otras situaciones con otros niños, y yo decía, no, eso no podría, eso no podría, eso no podría. Entonces finalmente llegué a la casa y le dije, Señor, yo sé que me tocó esto, pero necesito que me enseñes porque no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Entonces Él me hizo sentir y pensar, te voy a enseñar la fe. Entonces ahí empecé un viaje maravilloso, donde Dios me mostró qué era la fe. Y la fe no es que Dios haga lo que a mí me parece, lo que se debe hacer, sino que es creer en todo lo que Él hace. Entonces desde ese punto de vista el Señor me cambió la mentalidad. Entonces empecé un recorrido, empezamos un caminar, porque no fui solo yo, sino la familia completa. Los que nos rodeaban pues veían una cara de la situación, nosotros vivíamos otra, y nosotros sencillamente vimos la gloria de Dios, vimos muchos milagros de Dios, y esa comunión con Dios, instruyéndolo a uno en todo momento, porque Dios estaba ahí con nosotros diciendo, ese examen no se lo hagan al niño, listo, no se le va a hacer. Dios puso personas, médicos que nunca volvimos a ver, para procedimientos especiales muy riesgosos para él. Entonces un día apareció un doctor que nos dijo, Dios está con ustedes, háganle ese examen al niño, y nunca más lo volvimos a ver. Entonces Dios también hizo una resurrección, resucitó al niño una vez que él murió la primera vez a los 3 años. Antes de eso, que eso sucediera, el Señor me dijo, pídeme que yo te voy a dar. Y yo decía, pero ¿qué será lo que el Señor me va a dar? Que me pida y Él me va a dar. Y cuando esa noche sucedió que el niño murió, el Señor me acordó, acuérdate que yo te dije, pídeme que yo te voy a dar. Entonces yo hice una oración tan sencilla, diciéndole, Señor, tú me dijiste que me ibas a dar, y yo te presento a ese niño que acaba de fallecer. Y cuando yo terminé una oración tan sencilla, él tomó color, se puso rosadito y abrió los ojos. Entonces eso sucede porque había una preparación, porque realmente Dios
nos capacita y nos da las cosas. Yo digo que Dios se anticipa y Dios nunca lo deja llegar a uno a un momento de dificultad o de prueba o cualquier circunstancia que para uno vaya a ser difícil sin las herramientas. Yo creo que esa comunión con Dios, ese acercamiento a Dios en la oración, ese poder oír con claridad la dirección de Dios es tan precioso y tan valioso, y eso lo trae la permanente búsqueda del Señor, en charlar con Él. Y como le digo, es una cuestión para la vida. La oración no es un momento, sino es la vida misma de oración. Yo puedo estar trabajando en mi casa y puedo estar barriendo, y me ha pasado que haciendo el aseo uno está hablando con Dios y de pronto uno tiene que parar de hacer lo que está haciendo porque Dios quiere llamar tu atención y hablarte algo. Entonces tú paras y sacas un momento para estar con el Señor de una manera más reservada con Él. Así es. Yo quería decir una cosa. Es que hablan, yo pienso cosas. Digamos, estaba pensando en la frase, que la oración pues es vital y todo, pero también lo mantiene a uno cuerdo. Porque hay muchas cosas como esta situación que, o sea, de otra persona sin esa disciplina se enloquece, ¿sí? Se hace bolita, se deprime, o sea, no sé, cualquier reacción que pueda tener una persona, ¿no? Y lo segundo, que rescato nuevamente, porque Lina también dijo, Dios no manda a nadie desprovisto. Así es. Sí, claro, en cada situación que vamos a enfrentar, Dios siempre, digamos que hace una antesala en la que tú también vas a estar siendo preparado, siendo formado, siendo forjado también, para que cuando llegue la situación tú puedas enfrentarte a él y puedas canalizarlo de la manera correcta. Entonces, pues digamos que ya para ir cerrando, o para darle un cierre, ¿qué podrías tú opinar de esta frase que digo? La batalla no se gana en la carne. ¿Qué podrías tú como ahondar ahí? Sí, es que uno en las fuerzas humanas, ningún ser humano puede actuar en el mundo espiritual con fuerzas humanas. Uno tiene que reconocer lo pequeño que uno es y reconocer la grandeza de Dios, que Él es el Señor de señores, el soberano, es el Dios todopoderoso, Él es la autoridad, Él es el que gobierna y está en todo. Entonces, eso sí es importante reconocer que humanamente uno no llega a ninguna parte. Por ejemplo, en mi experiencia de la vida antes de Dios, yo quedé expuesta y yo no podía hacer nada. Mis fuerzas no podían librarme de ese mundo donde caí atrapada, que me trajo ruina y destrucción. Y yo las fuerzas mías no alcanzaron para nada. Tuve que aceptar, y porque lo necesitaba, el llamado de Dios para acogerme en Él, para abrir la puerta de mi cárcel, porque yo estaba encarcelada, tenía un sello de muerte, pero Dios vino a poner un sello de vida. Me abrió las puertas, me enseñó a volar porque yo no sabía, porque era una prisionera del pecado y de la maldad. Entonces Dios me abre las puertas, me enseña a volar y me enseña a caminar, porque fue una experiencia para mí muy maravillosa también, el hecho de que cuando yo empecé la vida cristiana me pasaron muchas cosas que yo no entendía, y el Señor me dijo, es que te estoy enseñando a caminar porque tú has sido hecha una nueva criatura. Entonces tú no sabes hablar, tú no sabes caminar, todas las cosas que tú crees torpes que has hecho ahorita, es que es una realidad. Tú has sido hecha en una nueva criatura y te voy a enseñar a caminar en este nuevo camino que soy yo. Así es. ¿Vas a decir algo más? Claro. Bueno, porque ya con eso vamos como Sí. cerrando, ¿sí? Ahora, 2 curiosidades. La primera, ¿hay algún lugar que sea especial o que sea como raro donde te guste orar? Orar.
Algo raro. Raro, no, pues mi habitación siempre ha sido ese lugar. Siempre he buscado un sitio, bueno, donde hay una escalerita así, pues para poderme inclinar, para poderme postrar. Pero así especial, no, de pronto, no, me gusta admirar la naturaleza, pero siempre ha sido como esa habitación cuando dice Señor, cierra tras sí la puerta y como que encerrémonos con Dios, donde estamos Él y yo. Y sí buscar el espacio de la soledad, ¿no? O sea, estar sola realmente, ajena a todo lo que pueda distraerme. Eso ha sido para mí ese lugar especial. Igual uno ora en todas partes cuando uno va manejando, uno está hablando con Dios, y claro, uno va solo. Entonces es la soledad. A veces la gente se queja de la soledad, pero la soledad es un espacio que si lo sabemos aprovechar, wow, es un regalo de Dios para nosotros, para tener tiempo de intimidad con Él. Amén. ¿Y tú? Para conocerlo más. ¿Yo? Sí, tu lugar raro. No, pues pienso lo mismo, exactamente lo mismo. Sí siento que una cosa que es importante, como lo mencionabas, es la soledad. Pues en mi experiencia, pues siempre también era como mi cuarto cuando estaba con mi familia, pero ya cuando estuve en la universidad, que estuve pues solo, En el monte. fue más profundo todavía, y entiendo mucho lo que tú mencionas y lo comparto mucho, porque sí, el valor de saber que si yo estoy solo que si yo estoy solo, no estoy solo, y más bien aprovecho ese solo para poder encontrarme con aquel que me va a encontrar en la soledad, en la tristeza, en la amargura. Entonces me parece muy bonito y muy rescatable lo que mencionas, de que la soledad es muy fundamental para yo poder tener un verdadero encuentro con Dios. Y ya de ahí para abajo, pues donde le agarre a uno, pues lo agarra, como tú decías. Si yo estoy barriendo, si estoy haciendo algo, estoy trabajando, si el Señor toca y dice como venga que necesito esto, usted responde y dice sí, bueno Señor, hagámoslo. Y me ha pasado a veces en el trabajo y llega un momento donde es como uy, hay algo aquí, y me encierro en el baño y allá es como Señor Jesús, y lloro y salgo y normal, todo pasó como si no hubiera pasado nada, pero pues sí pasó algo dentro de mí que era importante atender. Entonces a veces dejamos cosas de segundo, como lo espiritual lo dejamos de segundo, y sí más tarde, sí después, pero la invitación es a que lo prioricemos siempre. ¿Y tú? ¿Yo? No, a mí me gusta sentarme en la cama, es que a mí me duele mucho la rodilla, yo soy crujiente, entonces me craquea. Entonces me gusta sentarme en la cama y mirar a las montañas. Pues acá la verdad es que tenemos una vista muy privilegiada. Para poder hacerlo, sí. Sí, y pienso mucho en el versículo de veo la obra de tus manos. Es porque como que uno dimensiona que uno es minúsculo. Y ya que mencioné el versículo, entonces, ¿hay alguna canción o algún versículo que te acompaña cuando oras en medio de la batalla? Bueno, mi versículo, algo que a mí me ha enseñado el Señor, es amar su voluntad y es saber que Él es soberano en mi vida y el Señor de mi vida, que yo abrazo todo lo que Él decida para mí. Entonces ese versículo, no lo recuerdo ahorita la cita, pero dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que ha querido ha hecho. Me fascina ese verso porque abarca todo. Él es el Señor de toda nuestra vida y así debemos verlo nosotros. Y entonces cuando uno ve al Señor como soberano, que hace todo lo que ha querido, si Él hace todo lo que ha querido en el mundo, ¿cuánto más con sus hijos? Entonces uno aprende a reposar en esa soberanía, en esa voluntad, y uno tiene paz en medio de la tormenta. Amén. Salmo 115, 3. Amén. Bueno, pues ya pues damos cierre a este espacio. De verdad que muchas gracias por habernos acompañado.
Hay una frase aquí que más me puso que la quiero leer antes de acabar. Orar no es huir del problema, es entrar al campo de batalla con el respaldo del cielo. Amén. Y con eso los dejamos, es nuestro consejo de hoy. La oración es un arma de guerra, es una de las, digamos, de las armas primordiales para enfrentarnos a nuestra guerra. Nuestra guerra, como dice el versículo, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestiales, es decir, que están donde vamos. A donde vamos hay algo que tenemos que enfrentar, entonces qué bueno armarnos en la oración también para pelear. Entonces, bueno, pues te agradecemos mucho por el espacio, por aceptar la invitación y pues ya para cerrar, no sé si quieras cerrar dándole un consejo a los misioneros. Bueno, un consejo, que vean un deleite en la oración, un deleite porque es encontrarse con el Señor, sean honestos, tengan tiempo de contemplación del Señor, hay que contemplarlo, Él es admirable, y que se tomen el tiempo para profundizar en la oración. El Señor, como decíamos ahorita, dice que no nos preocupemos por cómo vestir, con qué vestirnos, qué comer, porque Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Él nos diseñó y sabe que necesitamos de esto, pero Él dice que miremos hacia las cosas que están arriba, donde Él está sentado, o sea, es fuera de esta dimensión tan humana, y Pablo ora también por eso, por los creyentes, porque tengamos sabiduría, porque entendamos que el poder de Dios está a nuestro favor, para hacer cosas grandiosas, espiritualmente hablando en nosotros, porque estamos siendo perfeccionados, no para quedarnos aquí, sino para trascender a la eternidad con Él. Entonces, que miremos la oración con profundidad y con honestidad. Bien, así es. No, sí, comentarios todo un conjunto. Bueno, misioneros, pues gracias por acompañarnos también en el primer episodio de la cuarta serie, Armas de Guerra. Esto fue Orar es Pelear. Esto aplica para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, Para adultos todos. con experiencia y ancianos. Eso Amén. es para todo el mundo, no importa las que tengamos. Y bueno, pues la idea es que vamos a tener otros 3 episodios con Amén. otros 3 invitados, Amén. sorpresas también. y bueno, vamos Nos a ver las vemos. otras armas de guerra. Amén. Y nos vemos. Nos vemos dentro de 8 días Sí. con el segundo episodio, que es alabar hasta que tiemble la casa. Sí. Amén. Entonces nos veremos allá. Que Dios les bendiga, compartan y suscríbanse. Chaito.